amigos, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y el comité organizador de este evento les da la más cordial bienvenida a el primer Congreso Sustentabilidad e Interculturalidad, paradigma entre la relación cultura y naturaleza. El día de hoy nos acompañan el doctor Ireneo Rojas Hernández, rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, para quien le pedimos un aplauso. Nos acompaña la maestra Marta Astier Calderón, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Autónoma de México. El doctor Francisco J. Rosado, rector de la Universidad Intercultural Maya. Los dos forman parte de la Conferencia Magistral Sustentabilidad, Agroecología y Etnoecología, con la que se va a dar inicio a este evento. También nos acompaña el doctor Eduardo Rincón, del Programa de Energías de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está también con nosotros la maestra Berenice Farfán Heredia, coordinadora del Programa Académico de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural. Está también el ingeniero Juan Brambila Aguilar, secretario técnico de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Y les damos también las gracias a los coordinadores y miembros del área académica de desarrollo sustentable de nuestra universidad que están aquí con nosotros. Y para dar inicio a este evento le vamos a pedir al rector que nos dé un mensaje y haga la formal inauguración del evento. Nachuskus Yamundocha, Eroka Parinchases y Rekanaka. Kashumit y Rekan Nanakura Pirinkingon, Kanomen Haman y Kichatan, Wakaskucha Sandases y Rekakuarin. Muy buenos días. En el idioma purépecha lo que acabo de expresar es que si nosotros vivimos bien con la naturaleza y en equilibrio, podremos vivir como seres humanos con la naturaleza. Gracias, muy buenos días a todos. Me da gusto tener aquí con nosotros a investigadores, amigos que por años nos hemos conocido, y esto pues da mucha alegría. Al doctor Eduardo Rincón, con quien nos encontramos en Celina varias ocasiones, a la maestra próxima doctora Karina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado con nosotros, y a nuestro amigo que viene del Oriente, al maestro Francisco Rosado May, rector de la Universidad Intercultural de Quintana Roo. Realmente, y varios otros investigadores que nos acompañan aquí en esta ocasión. Es realmente una satisfacción podernos encontrar, y sobre todo porque se va a tratar un tema importantísimo. Yo recordaba entre este fin de semana que allá por la década de los 30 se inventó el plástico. Más tarde se inventaron los agroquímicos, los fungicidas y muchas otras sustancias con las que quisieron que los alimentos y que la tierra fuera más productiva para tener más alimentos y mejores alimentos según la idea en aquellos tiempos. Nunca pensamos que a través del tiempo y en el transcurso de las décadas tuviéramos problemas serios de contaminación. Nuestras culturas, nuestros pueblos vivieron en la sustentabilidad, curiosamente, por una situación intuitiva. Usaban abonos naturales, todo era natural, y eso fue algo que fuimos perdiendo. Y ahí está la responsabilidad de los investigadores. Muchos creen que todo lo que se descubre hay que aplicarlo tal cual, y no tienen la discreción suficiente como para decir esto no. Ustedes saben que aún todavía se sigue utilizando el DDT en México, lo que aquí en Estados Unidos y en Europa hace tiempo está completamente prohibido su uso. Entonces, en ese sentido, creo yo que
las cosas más importantes que nos van a llevar ahora a resolver poco a poco los problemas de la degradación de suelos que hemos sufrido, que ha sufrido la naturaleza, va a ser nuevamente retomar lo que ya nuestros antiguos lo sabían por intuición. Por esa razón este Congreso de Sustentabilidad e Interculturalidad, que propone y que busca paradigmas para vivir precisamente en una relación de lo que es la cultura con la naturaleza. Cómo tratar de encontrar una vida más adecuada y sobre todo también que en una institución como esta, como las universidades interculturales, asuman ese papel como instituciones nuevas, como instituciones que tienen un reto importante de vincularse con las comunidades. Lo discutíamos en Sinaloa, por allá estaba el compañero Francisco, y recientemente también en la reunión de rectores en México, las nuevas formas de vinculación permanente con la comunidad, una vinculación en donde los investigadores y los estudiantes no pueden permanecer al margen de lo que está pasando en la comunidad. Es necesario que pongamos la vista en todo ese proceso que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la investigación. Por eso me da mucho gusto que se congreguen hoy investigadores importantes de varias instituciones, por mencionar algunas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Quintana Roo, que ya indicamos, la Universidad Autónoma de Puebla, la de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y muchas otras instituciones, que sería largo enumerar, la Universidad de Tabasco, y de esta manera, sobre todo las universidades interculturales están retomando el objetivo por el que fueron creadas. Yo creo que eso es lo más importante de este Congreso, y pues aquí discutiremos, escucharemos propuestas, opiniones, discutiremos cuáles son los paradigmas más apropiados que tenemos que encontrar para un buen desarrollo, como lo dice el título del Congreso, un desarrollo sustentable. Es necesario pues mantener esa relación con Anacuarásperi, como decíamos en el Purépecha, con la madre naturaleza, respetarla. Nosotros no podemos violar a nuestra madre, somos parte de la madre naturaleza, y eso tenemos que respetarlo y entender que de esa manera viviremos mejor. Recientemente, ya para terminar el siglo XX, se aplicó también mucho la energía nuclear. Muchos pensaron que con la aplicación de la energía nuclear en la agricultura, en la medicina y en muchos otros campos más, se resolverían muchos problemas. Sin embargo, no se dieron cuenta que los desechos nucleares son desechos que son difíciles de guardar, difíciles de conservar en algún lugar seguro, porque estos no se degradan. Su degradación necesita alrededor de 25.000 años para poderse degradar. La mitad de los recursos, de los residuos que se producen, o sea, lo que nosotros conocemos en física, la vida media de estos materiales. Por esa razón, también en varios países la energía nuclear se ha hecho a un lado, porque se están buscando energías alternativas. Y hoy lo comentábamos aquí en el corredor, si tenemos un sol maravilloso en nuestro país, hagamos uso de esa, que es una parte, es una forma de la energía alternativa. Y muchas otras formas más que tenemos de las energías. Qué bueno que se discutan esos temas, y el manejo sustentable naturalmente de los recursos naturales. Por otro lado, la sustentabilidad energética, ya lo mencionaba, y el asunto de la agroecología y etnoecología, que es lo que nos va a llevar a ir buscando caminos que realmente nos den una vida de calidad, no una vida que muchos compañeros, muchas gentes en las zonas indígenas viven con problemas terribles de diabetes, de enfermedades de cáncer, por el uso abusivo de los agroquímicos. En Uruapan hay un problema muy serio de cáncer por la fumigación en las zonas en las huertas aguacateras. Todo eso debe ponernos a pensar a nosotros
los que nos dedicamos a la investigación, y les decía a los compañeros, finalmente los investigadores tenemos que salir del cubículo para irnos a la comunidad. Los felicito a todos que estén aquí presentes y que participen con todo su conocimiento, dándoles ese conocimiento que cada uno de ustedes está haciendo en sus instituciones para compartir y que los estudiantes vean exactamente cómo orientar su trabajo de investigación, sus trabajos de tesis, y de esta manera ser copartícipes poco a poco con las comunidades de origen, y no necesariamente con las comunidades de origen, sino con cualquier comunidad en donde les toque participar. Pues sin más preámbulo de nada, porque el tiempo se nos va, yo quiero pedirles que nos pongamos de pie para poder dar inicio formal y dar por inaugurados hoy 4 de marzo, siendo las 10:20 horas, declaro formalmente inaugurados los trabajos del primer Congreso Sustentabilidad e Interculturalidad. Enhorabuena y que sea éxito para todos los aquí presentes, y también un éxito de los resultados para las comunidades nuestras. Y obviamente ya veremos, alguien me preguntaba si los trabajos se tienen que publicar, precisamente lo preguntaba el rector de la Universidad de Quintana Roo. Vamos a hacer el esfuerzo, Berenice, porque saquemos la memoria del Congreso y poderla distribuir a todos los interesados en los resultados de este Congreso. Enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Bienvenida. La doctora Marta Astier es del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, sede Morelia. Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, sede Xochimilco. Maestra en Ciencias en la Universidad de Berkeley. El doctorado está hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidades en ecología. Ha llevado a cabo programas postdoctorales en la FAO y en el Colegio de la Frontera Sur. Sus líneas de investigación principales son agricultura ecológica, análisis ecológico y geográfico de los sistemas de manejos agrícolas, la agrodiversidad, los cultivos nativos y los sistemas alimentarios locales. Ha formulado indicadores a diferentes escalas para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas, que es en realidad pues gran parte del trabajo que se reconoce de la doctora Marta Astier y del doctor Omar. Intercultural, o las universidades interculturales. Siguiente. Bueno, voy a hablar de lo que es la sustentabilidad, los sistemas agrícolas, la agroecología, cómo se relaciona la agroecología con la sustentabilidad, cuál puede ser la viabilidad desde el punto de vista agroecológico, desde el punto de vista sociocultural y económico, el intercambio de saberes. Voy a dar algunos ejemplos de algunos estudios que he realizado, y también al final plantearé los retos y oportunidades que podría tener la universidad. Siguiente. Bueno, un poco dando antecedentes, pues sabemos que algunos autores dicen que el 60%, otros autores dicen que el 70% de los bosques están en manos de las comunidades indígenas y de los ejidos campesinos, y sabemos que hay más de 12.000 especies útiles que están en proceso continuo de domesticación, y que dentro de estas especies tenemos especies que son en las que México es el centro de origen y de diversificación: el maíz, el frijol, la calabaza, etc. Y que, bueno, sabemos que en estos agroecosistemas tradicionales que están enclavados, por supuesto, en comunidades campesinas, hay un patrimonio genético, un patrimonio cultural que todavía está ahí y que es importante que se conserve. Siguiente. Sabemos que estas comunidades indígenas, campesinas, que producen este tipo de cultivos, productos emblemáticos, todavía se encuentran ocupando una importante superficie en el país. Sabemos que en particular en el maíz blanco hay una contribución importante del agricultor pequeño y mediano
en la producción de este maíz, importante para el consumo en México, importantísimo. De 8 millones de hectáreas están puestas en producción en este cultivo y están en manos, como decía, de pequeños y medianos productores, que son en su mayoría agricultores familiares y que cultivan, sabemos, en agricultura de temporal, en agricultura de secano, y que cultivan en su mayoría utilizando variedades nativas. Siguiente. Eso es un poco como para poner en antecedentes. Siguiente. Pero también sabemos que vivimos en una realidad heterogénea, en una realidad diversa, y que así como nuestra canasta de compra podemos tener cultivos, productos que vienen de estas comunidades, de estas zonas de alta diversificación, también sabemos que vienen nuestros productos producidos de agroindustria, de la agroindustria, de la transformación, de las cadenas de transformación. La mayoría de la población en México vive en ciudades o en zonas urbanas o semiurbanas. Somos consumidores, la mayoría de nosotros, urbanos, semiurbanos, y los alimentos, aquí tengo un dato, los alimentos industrializados aportan más del 39% de la energía, proteína animal, carbohidratos y grasas en la dieta de los preescolares mexicanos, sin contabilizar los refrigerios en las escuelas. Entonces sabemos que nos estamos enfrentando a una realidad de consumo heterogénea, ¿sí? En donde que esto se refleja, el tipo de consumo que tenemos se refleja también en el tipo de productos que se están produciendo, valga la redundancia, en el terreno. Siguiente. Por otro lado, sabemos, como decía, que más de la mitad de las variedades nativas se producen en temporal, bajo un modelo en particular en maíz blanco, un modelo de agricultura campesina tradicional. Siguiente. Y como decía, por otro lado, los territorios campesinos, además de ser, por supuesto, un reservorio de conocimientos y de germoplasma, también sabemos que hay pobreza, que hay prácticas de manejo no sustentables, que además hay estrategias de manejo para mejorar las condiciones de vida en estas comunidades. Es importante. Es muy importante el poder tener innovación tecnológica, las prácticas de manejo tradicional e innovación agroecológica. Y bueno, aquí no lo puse en este escrito, pero coexisten, si nosotros salimos a las comunidades a trabajar, salimos al campo, vemos que coexisten saberes de alto valor con prácticas como por ejemplo el uso de herbicidas, el uso de fertilizantes químicos. Algunos agricultores han experimentado con semillas híbridas, etc. No es blanco-negro, estamos en una realidad heterogénea y tenemos que vivir así somos, ¿no? No hay gran agricultor que nunca usa agroquímicos, o el agricultor que nada más usa. Encontramos de todo, pero es importante, siguiente, reconocer y saber, estar preparados para poder reconocer las buenas prácticas, ¿sí? Poder reconocer las buenas prácticas. La pregunta que nos hemos hecho y que quería yo exponer en mi ponencia era si estos pequeños agricultores agroecológicos podrían responder a los retos presentes desde sus comunidades y esquemas de gobierno. Podría salir mientras se promueven procesos claves ecológicos que hacen que los sistemas de manejo de recursos naturales se transformen, pero permanezcan funcionales, y hay que hacer investigación para saber esto. Siguiente. En este sentido, la plática que tiene el título de Sustentabilidad de Agroecología y los aportes de Universidad Intercultural quería definir sustentabilidad, lo que para nosotros como equipo es la sustentabilidad, y que tenemos la definición de satisfacer necesidades actuales sin comprometer el futuro, la definición antigua, la definición de los 80s, pero sabemos
que los sistemas son dinámicos y de largo plazo, y que pensar que no es llegar a un estado ideal, sino poder llegar a satisfacer estas necesidades a cualquier escala y tratando de crear las condiciones para el cambio. Es decir, sabemos que estos sistemas se enfrentan continuamente a cambios de tipo coyuntural, de tipo estructural, y cómo se pueden enfrentar estos cambios. Estamos hablando del cambio en el microclima, el cambio en los precios de insumos, en los precios de los productos de venta, estamos hablando de las condiciones de las comunidades, etcétera. Cómo estos sistemas pueden ser resilientes a estos cambios, pero también cómo se pueden adaptar a esto. Estamos hablando de la sustentabilidad que propone Mein van Noordwijk en el 2009, que es poder siguiente. Poder ante algún de estos eventos de cambio, poder resistir y poder recuperarnos de forma ágil, tener sistemas ágiles que puedan recuperarse cuando hay alguno de estos cambios, y poder entonces tener las bases de conocimiento, las bases de organización en las comunidades y las bases de conocimiento tecnológico también para poderlo hacer. Siguiente. Entonces, como decía antes, no significa llegar a un estado ideal, estática, sino poderse transformar, tener la capacidad de transformar para poder seguir siendo funcional. Seguir siendo funcional, que la esencia continúe, pero podernos transformar. Los sistemas han podido prevalecer porque han sido capaces de transformarse en el tiempo. Y esto requiere una adecuada combinación de incentivos en la producción, en la autorregulación y la transformación. Siguiente. Desde el punto de vista de la agroecología, ¿cómo podemos incorporar este discurso de la sustentabilidad a la agroecología? ¿Qué es la agroecología? Bueno, vemos, ustedes lo saben, ustedes han llevado ese curso, los estudiantes, algunos de ustedes, seguramente hay algunos profesores aquí que dan la materia. Y bueno, lo que yo entiendo de alguna manera es que hay dos tipos de corrientes que a veces confluyen, que es la corriente, digamos, de la Agricultural Ecology de Cox-Atkins de los 70s, donde es la aplicación de la ecología al estudio de ecosistemas transformados, es los principios ecológicos, en vez de estudiar sistemas ecológicos de tipo bosques, selvas, estudian sistemas de corta duración, que son los sistemas agrícolas, ¿no? Los cultivos agrícolas estudian bajo los principios ecológicos, el entendimiento de las interacciones de componentes agrícolas en el ambiente biológico y físico, cómo funcionan los sistemas agrícolas básicamente, siguiendo con las bases ecológicas. Siguiente. La corriente 2 es una disciplina también, pero nos preocupa, yo me entraría en esta corriente 2, no nada más cómo funcionan, sino cómo podemos diseñar y manejar los agroecosistemas que sigan siendo productivos, que sigan conservando los recursos naturales, que sean culturalmente sensibles y socialmente, económicamente viables. Poder entender cómo funcionan, pero también poder diseñar alternativas y poder estar en el campo practicando la agroecología. Por otro lado, Gliessman dicen, es un proceso hacia la sustentabilidad, no es una disciplina. Otros actores también reconocen el movimiento de la agroecología tan importante en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México. Como movimiento latinoamericano, la agroecología en Latinoamérica tiene otra mirada, otra puesta en práctica muy importante. Y básicamente porque muchos de los agroecólogos, de los autores de la agroecología, de los investigadores de la agroecología, Van der Meer, Gliessman, Altieri, etcétera, Toledo mismo, ha basado muchos de los conocimientos en el entendimiento, primero que nada, de los sistemas productivos indígenas. Estamos hablando de los sistemas productivos en Tabasco, de las chinampas, de los Altieri en los Andes, también de los sistemas productivos asiáticos, etc. O sea, la base de la agroecología es, por supuesto, siguiente, como lo dice Altieri,
el conocimiento tradicional de los agricultores, se alimenta de la ciencia de la ecología, de la antropología, de la sociología, de la etnoecología, también de cuestiones más modernas como podría ser el control biológico, de la ecología económica, de las ciencias agrícolas básicas, pero por supuesto del conocimiento tradicional de los agricultores. Y se adaptan muchas veces estos principios agroecológicos, podemos transformarlos en formas tecnológicas específicas algunas veces. Siguiente. Muchos de los principios agroecológicos ya los sabemos, no los voy a repasar, la cuestión de aumentar el reciclaje, el manejo de los suelos, minimizar las pérdidas, la diversificación genética, establecer una agricultura de procesos, no de insumos sino de procesos. Siguiente, eso ya lo conocemos. Y justamente para poder llegar a este tipo de sistemas sustentables, Gliessman propone, hay unos pasos que ustedes seguramente conocen, que se pueden hacer de manera cronológica, se pueden hacer de forma simultánea. Una de las cuestiones importantes es aumentar la eficiencia de las prácticas que ya existen en los sistemas tradicionales, en los sistemas convencionales que queremos transformar. Muchas veces llegamos y decir, bueno, a lo mejor no se trata de cambiar todo, se trata de si vas a usar un insumo, úsalo bien, úsalo bien. De manera eficiente, es decir, yo quiero obtener mis bienes, ya sea las toneladas que yo voy a cosechar, las que se necesita cosechar, con el menos inversión posible de recursos. Y estamos hablando de insumos, pero también estamos hablando del suelo, estamos hablando del agua, estamos hablando de la energía, etc. El otro paso es la sustitución de insumos y prácticas por insumos y prácticos más racionales, menos dañinos al medio ambiente. La siguiente es el rediseño del agroecosistema. Muchos sistemas que se transforman se quedan nada más en el nivel 2, sustituyen insumos, en vez de poner fertilizante químico le ponen la composta o le ponen el estiércol y nada más. No hay un rediseño tan importante para tener un sistema con principios agroecológicos. Sustituyen insumos. En vez de echarle el insecticida químico, le pongo Bacillus thuringiensis, o le pongo Beauveria bassiana, o le pongo té de tabaco, ¿no? Por ejemplo, y ahí me quedo. No hacemos una diversificación funcional, una diversificación en la parcela, una diversificación en el paisaje. Eso no se hace, sino se queda en la sustitución de insumos. Muchos de los sistemas orgánicos certificados están en este nivel, ¿sí? Después es importante también entrar a la parte más práctica, en el sentido de no nada más producir, sino que este producto llegue a un mercado, ¿sí? Que sea consumido, que entre a la economía familiar, comunitaria, regional, que se pueda intercambiar, que se pueda truequear, que se pueda vender, y muchas veces tampoco llegamos a esta fase, es muy difícil, ¿no? Siguiente. Entonces, siguiendo con la pregunta que hacía antes, los retos que se enfrentan los agricultores para poder cumplir estas fases, estos pasos. Siguiente. Los retos, la opción, desde el punto de vista agroecológico, sociocultural y desde el punto de vista económico, que sean una opción para el mantenimiento de las familias en comunidades real, viable económicamente, desde la subsistencia hasta la inserción en la economía local, regional, nacional, global, etc. Y aquí voy a poner, vamos bien, okay, unos ejemplos que yo conozco, los que yo he trabajado, que justamente ilustran el cómo estamos poniendo en práctica, pero todo cómo nos enfrentamos día a día a retos, a desafíos. Siguiente. Este es un estudio de Merlín 2009, de chinampas, que son, ustedes saben, son patrimonio, las chinampas son un patrimonio agrícola, de sistemas agrícolas, un patrimonio, ¿cómo se llaman? Sistemas agrícolas patrimoniales se llaman. Pero creo que todos en el mundo, muchos en el mundo, lo reconocen como patrimonio, menos pues la gente de la Secretaría de Agricultura en Xochimilco o en la Ciudad de México, porque están a punto de desaparecer. Son sistemas en vías de extinción.
básicamente. Y en este estudio lo que hacemos es justamente tratar de ver, tratar de evaluar cuál es la viabilidad desde el punto de vista de los diferentes principios de la sustentabilidad que manejamos de estas chinampas. Y vemos que comparando con la producción en invernaderos, que es lo que está incentivando el gobierno, lo que están promoviendo el gobierno, que es la competencia, digamos. Muchos de estas chinampas lo que hacen, estos canales los rellenan y ponen el invernadero y ya se rellenan los canales y ya se convierten en invernaderos. Se están convirtiendo, hay un cambio de uso del suelo, de la chinampa, de los canales chinamperos a los invernaderos, rápida, muy rápido, muy rápido. La tasa de conversión es muy alta, muy elevada, y lo que hacemos en este estudio es hacer una evaluación de la sustentabilidad a través de indicadores económicos, ambientales, sociales, etcétera, y nos dimos cuenta, esto es nada más un resumen, de que las chinampas, la forma de producción chinampera, la forma de producción antigua, transformada, porque no es una forma de producción como se hacía hace 500 años, sino se ha transformado, ha cambiado, responde a las necesidades actuales, etcétera, todavía siguiendo los principios y estando inserta en el paisaje diversificado, con árboles, con canales, etcétera, es igual o mayor beneficio-costo, o sea, es más rentable que los invernaderos, y utilizando muchos menos insumos industriales y contaminando, y contaminando menos que los invernaderos, y, repito, proveyendo de todos los servicios ecosistémicos que provee la chinampa, de limpieza del agua, de filtrado de agua y de proveer árboles, toda la parte arbórea que necesita tener la chinampa y que se pierde cuando se transforman los invernaderos. Siguiente. Ahora, ¿por qué? Justamente son problemas que ya rebasan la cuestión técnica. ¿Por qué se está perdiendo las chinampas? Si se hacen este tipo de estudios y se comprueba que son igual o más rentables que los invernaderos y que además se están proveyendo estos servicios ecosistémicos, ¿por qué se están de todas maneras perdiendo? Y ahí ya nos trasladamos a otro tipo de problemática, ¿sí? Y en donde, por supuesto, hace falta incidir. La otra cosa es por qué no se hacen zonas que sean zonas de reservas, de alguna manera, pudieran ser patrimonios de la humanidad, en donde ya se queden como áreas protegidas también. ¿Por qué no pueden ser así? Y es lo que se está tratando, con este tipo de estudios, es lo que se está tratando de hacer. El otro estudio de caso es en aguacate. Siguiente, no me voy a detener mucho. El aguacate, bueno, sabemos que aquí, en esta región, el cambio de uso del suelo más importante, la frontera agrícola, es el aguacate. ¿Sí? El aguacate, muchos de los terrenos que se pasan son de tierras agrícolas a aguacate, muchos son forestales, de bosques nativos a aguacate. Y a gran velocidad, en estos últimos años, la tasa de cambio de uso del suelo ha sido bestial. Lo sabemos, lo vivimos, lo conocemos, lo que vivimos aquí, lo vemos todos los días cuando pasamos por la carretera. Y sabemos que hay unos productores que son orgánicos y otros productores que no son orgánicos, que el aguacate es el principal cultivo en Michoacán y es el principal cultivo de exportación en México, es de los principales cultivos. Desde el punto de vista económico yo creo que es el cultivo más importante de México, digamos, en el sentido del ¿cómo se llama?, del Producto Interno Bruto que genera, etc. Y si lo vamos a hacer, pues hagámoslo bien, somos lo que decimos los agroecólogos. Siguiente. Y hay agricultores que hacen bien las cosas y hay agricultores que no hacen bien las cosas. Siguiente. Hicimos un estudio, vemos que el aguacate, muchos de sus huertas están en paisajes de monocultivo, en donde solo hay aguacate y en donde casi no quedan árboles. La diversidad de los cultivos acompañantes se ha reducido, hay pocos árboles, pero también los cultivos acompañantes, que son todas las arbences o todas las herbáceas que están abajo y que
es muy importante en un estudio que hemos hecho, que vamos a publicar, es muy importante el poder conservar estas herbáceas ahí, el poder tenerlas ahí. Siguiente. Vemos que el agricultor orgánico, hay pocos agricultores orgánicos en aguacate, pero los hay. La agricultura de exportación, sabemos que hay muchos agricultores orgánicos que son de exportación, que están certificados como orgánicos, y hay agricultores orgánicos que hacen muy bien las cosas. Es decir, que utilizan muy pocos insumos, de manera muy sabia, impactan muy poco al suelo, de manera negativa al agua, al paisaje, y obtienen igual o más cosecha que otros agricultores que hacen mal uso de los recursos naturales. Aquí traigo a colación el ciclo de nitrógeno, porque muchos de los agricultores y muchos de los técnicos que asesoran a los agricultores no dominan el ciclo del nitrógeno. O sea, no tienen conocimiento del ciclo del nitrógeno y no saben que todos los residuos orgánicos, ya sea los residuos orgánicos o los nitratos, por ejemplo, que vienen de los fertilizantes químicos, ¿sí? Nitrato, que se convierten en nitratos de los diferentes 1846, de la urea, etcétera, todo se convierte de alguna manera a nitratos, pero también el estiércol y las compostas van a transformarse en nitratos que se van a poder lixiviar y que se van a transformar en nitritos, y también, como decía el doctor Inineo, que estaban hablando de la contaminación, que los cánceres que suceden en Uruapan se transforman en nitrosaminas cuando llegan a cuerpos de agua, a pozos de agua, se transforman en nitrosaminas que son cancerígenas. Los nitratos, en altas concentraciones, pueden llegar a ser cancerígenos y pueden venir del estiércol también. Hay que tener el ciclo del nitrógeno en mente, porque no se trata de que si somos orgánicos o agroecológicos, en vez de echarle 1 tonelada de estiércol, le voy a echar 100 toneladas de estiércol para asegurarme la producción. Y muchos de los agricultores y muchos de los técnicos han promovido la excesiva utilización de materiales orgánicos. No porque sea orgánico va a ser necesariamente bueno. Hay que saber utilizar los insumos. Por eso es muy importante usarlos, sean químicos o no, de manera racional y eficiente y con conocimiento. Siguiente. Por eso vemos que cuando hacemos una evaluación de los sistemas orgánicos que están en morado y los sistemas convencionales que están en amarillo, vemos que en el global, esto es una media, vemos, lo ideal es llegar aquí, ¿no? al perímetro. Vemos que en cuanto a rendimientos, los dos tienen los mismos rendimientos, no hay una diferencia. En cuanto a la erosión de suelos, vemos que el bosque, por supuesto, esto es comparado con el bosque, en el bosque es la condición ideal de poca erosión de suelos. Los orgánicos tienen menos erosión que los convencionales. En cuanto a nitratos, la cantidad de nitratos en el suelo que potencialmente pueden ser fuentes de contaminación, tanto los orgánicos como los convencionales están en el mismo nivel malo, están en niveles malos. Siguiente. Entonces, por otro lado, cuando hablaba del buen agricultor, hay agricultores excelentes. Estas son las condiciones ideales. Lo verde es donde yo quiero llegar, a esto verde. Y vemos que hay agricultores que si se sacan 10 en todos los indicadores. En los indicadores de erosión, no erosionan, no tienen el nivel ideal de pH, tienen el nivel ideal de materia orgánica, no contaminan, tienen el nivel ideal de riqueza en las herbáceas, el cociente dicotiledónea, monocotilio ideal, no contaminan, etc. Tenemos productores que sí logran, digamos, estar como los productores verdes, orgánicos. Pero bueno, tenemos orgánicos que no son tan buenos. Siguiente. Entonces, con esto quiero nada más decir que los mitos, ¿no? Un poco como no etiquetar y no seguir recetas, sino sabemos que la agroecología es una agricultura o es una disciplina que es de procesos, no de insumos ni de recetas, sino entender los procesos. Este es el tipo de evaluaciones que se hace. Siguiente. Y nos trasladamos ya al tercer ejemplo, que es otra realidad, que son la mixteca.
zona semiárida, la Mixteca Alta, oaxaqueña, agricultura campesina, paisaje, suelos muy frágiles y pobres, y en donde todavía prevalece, hay agricultura, hay sistemas de manejo muy interesantes, y podemos encontrar sistemas prehispánicos, pero que están en riesgo y con sus desafíos. Aquí tenemos la siembra de cajete, el cajete que se siembra en marzo y que es con la guesa, que es un tipo de tequio, necesitan la ayuda, todos tienen que sembrar, un grupo de productores tienen que sembrar, tienen que ayudar al dueño de la parcela a sembrar porque de manera sola no puede, necesita ayuda, y hay una relación de reciprocidad, a él le ayudan y él ayudará también cuando su vecino vaya a sembrar. Siguiente, depende de este tipo de relaciones, depende el establecimiento del cajete, depende de que haya una organización social. Si no hay organización social, si no hay vecindad, si no hay hermandad, no se puede realizar. Y ese es el tipo de paisajes en donde los cajetes se enclavan en este tipo de joyas, en donde hay zonas muy fértiles y muy ricas, llenas de todos los sedimentos que se recogen en estas joyas. Siguiente. Tenemos paisajes diversificados. Esto es un transecto de una comunidad en donde hay, en las zonas altas se siembran unos cultivos, en las zonas más templadas, donde hay más lluvia, donde el clima es más templado, más frío, digamos menos caluroso, por decirlo así, y en las zonas bajas, donde hay menos agua, son más desérticas, aunque tienen un poco de acceso a riego, siembran otro tipo de cultivos y también siembran trigo. Siguiente. Y vemos que, bueno, esto nada más, no quiero distraerlos con datos, en donde cuando se compara el qué es el cajete y qué es el temporal, los dos sistemas, los dos tipos de suelos, se ve que efectivamente en el sistema de cajete, donde hay una preparación de suelo, donde se presta mucha atención a preparar el suelo para poder conservar la humedad y que no se pierda por evapotranspiración y poder justamente conservar la humedad del invierno, de las lluvias del invierno, la humedad residual del suelo, vemos que efectivamente la humedad disponible es mayor y la materia orgánica es mayor, etcétera. Tienen suelos de mucho más características de fertilidad mayor. Siguiente. Esto es un año en donde justamente nosotros estuvimos haciendo un análisis, el estudio en un año normal y en un año de sequía interestival. Esto es la sequía, esto es la media de la precipitación, y esto es la sequía, la precipitación que se tiene en este año, en donde hay una sequía interestival, hay un mes entre junio y julio, unas semanas en donde no llueve nada, y lo que queremos ver es cómo se adaptan estos sistemas a esto. Siguiente, a esta situación. Vemos que cuando evaluamos los suelos de cajete, la humedad gravitacional y la humedad en los suelos temporales, vemos que sí, que efectivamente los suelos de cajete hay mayor conservación de humedad en esta época de humedad interestival. Siguiente. Se reflejará esto en cosecha, porque los agricultores lo que quieren es la cosecha, ¿sí? Es seguir cosechando. Y bueno, vemos, aquí no se ve, bueno, estos son los rendimientos de maíz, aquí no sé por qué no se ve, pero bueno, vemos que, como les decía, para entender la MIBA, queremos que todos alcancen en la línea verde. La línea roja es el maíz cajete y la línea azul es el maíz temporal, y vemos que, bueno, aunque sí, efectivamente las parcelas de cajete se obtiene mayor cosecha, ninguna de las dos obtiene la cosecha ideal en este año, por ser un año de sequía, y vemos que en algunos indicadores el cajete, digamos, gana, tiene mayores valores, sobre todo lo que son suelos, etcétera. Y lo que vimos es que a nivel de suficiencia alimentaria global, vemos que el sistema de temporal era muy importante también, porque el sistema de temporal, además del maíz, también proveía trigo, que el trigo es muy resistente a la sequía. Entonces, los agricultores que tenían cajete, parcelas en cajete, parcelas en temporal y además el trigo, eran agricultores que casi no tenían que comprar maíz. O sea, el indicador que nosotros medimos fue, ¿tienen que comprar maíz o no? ¿Son autosuficientes en maíz o no? Y veímos que ellos no tenían que comprar maíz. Pero
cuando algún agricultor dejaba el cajete, nada más cultivaban en el sistema temporal, tenía que comprar antes el maíz y entonces ya no cubría las necesidades del maíz. Siguiente. Entonces, lo que nos damos cuenta es cómo también queremos entender un poco cómo funcionan estos sistemas, pero también vemos que también se enfrentan a desafíos. Siguiente. Y lo ideal aquí es ver cómo los agricultores pueden justamente llegar a tratar de resolver estos desafíos. Y el tratar de resolver estos problemas se tiene que hacer con ellos, o sea, es decir, de manera participativa. Y eso es un poco, aquí metería la cuestión intercultural, esta cuestión del intercambio de saberes, de cómo poder llegar a encontrar soluciones juntos. Y bueno, aquí se hace un ejercicio, esto es una tesis de Paul Roger, en donde él hace grupos focales y hace dinámicas participativas en donde trata de rescatar las estrategias de manejo para justamente para poder resistir los eventos climáticos extremos. En este caso la sequía, pero también puede haber inundaciones. En cómo los agricultores, que en este caso en la Mixteca, se han enfrentado a eventos climáticos extremos siempre. O sea, es una historia de resistencia, por decirlo así. ¿Cómo han podido sobrevivir enfrentándose a eventos climáticos extremos? ¿Qué podemos aprender de eso? Pero también, ¿cómo podemos ayudarles? Porque también enfrentan desafíos. No es que ya han encontrado la solución mágica, sino que en la realidad de hoy también en algunas cosas no están saliendo bien. Entonces, ¿cómo ellos reconocen? Ellos justamente llegan a las soluciones, reconocen la importancia los sistemas o de las prácticas a nivel paisaje, los árboles, la reforestación, del manejo en general, los estiércoles, las compostas, la conservación de las arbences, por ejemplo, abonos verdes, los abonos verdes, ellos mismos saben que hay abonos verdes y los siempre, etc. Siguiente. Y justamente el poder incorporar, esta es una de las soluciones con las que se llegó con ellos, que ellos mismos también, esto es un grupo que está trabajando con CEDICAM. CEDICAM es una ONG que ha podido llevar algunas de las prácticas de este tipo de abonos verdes, del bokashi, etc. Ellos reconocen que es importante incorporar este tipo de prácticas que son modernas, por decirlo así, modernas, pero que incorporarlas dentro de sus sistemas tradicionales. Siguiente. Y bueno, ya no me voy a detener aquí. Se incorporan los abonos verdes y se hace una evaluación otra vez del cambio de propiedades, en este caso materia orgánica, y vemos que sí, que en algunas comunidades efectivamente la materia orgánica aumenta cuando se incorpora el abono verde, y sabemos que si aumenta la materia orgánica, todas las propiedades que puede llevar en el suelo, en particular en zonas áridas, semiáridas, la conservación de la humedad del suelo es fundamental, ¿no? Siguiente. Y ya. Esto es, no sé cómo nos metemos. Bueno, la última, siguiente. Bueno, entonces un poco resumiendo como la idea desde la concepción del problema, la búsqueda de soluciones y la mejoría de los sistemas, ¿cómo podemos hacer? Ese es un marco conceptual de investigación participativa, en donde un poco la idea es el poder diseñar con la gente, diseñar de forma participativa estos sistemas, ¿no? Porque sabemos que hay desafíos y hay problemas que tenemos que solucionar de manera conjunta, el poder monitorear, el poder evaluar y el poder hacer adaptaciones. Y así son ciclos de aprendizaje continuo con los agricultores. Siguiente. Entonces mis conclusiones serían: ¿cuáles serían los retos y las oportunidades desde la universidad, desde aquí, para tener o para poder trabajar en sistemas sustentables desde la concepción agroecológica, desde un trabajo agroecológico con los principios agroecológicos, pero que puedan, como decíamos, que puedan seguir siendo funcionales, pero pudiéndose transformar, que es la sustentabilidad de la que hablaba yo, y entender el componente dinámico de los socioecosistemas agrícolas,
las escalas, entender que los sistemas trabajan de manera anidada. Tenemos la parcela que está dentro de una unidad de producción donde va a haber muchas parcelas seguramente y en donde va a estar en una comunidad, en una cuenca, etc. Pero también las redes en donde trabajan estos sistemas y los productos. Las redes, por ejemplo, como un sistema alimentario, en donde se enclavan estos productos. Los retos técnicos a los que nos enfrentamos, los fertilizantes químicos, el mal uso, por ejemplo, de los fertilizantes orgánicos, del que hablaba yo, pero también los retos socioculturales y económicos. Y lo que hace falta muchas cosas, pero muy importante desde la universidad, los conocimientos en ecología hacen falta, las de agronomía, cómo funcionan los agroecosistemas, los ciclos de energía, los ciclos de nutrientes, el agua, el sol, conocer cómo funcionan. Pero también, por supuesto, la economía ecológica, también la administración, el desarrollo de mercados alternativos, gestión. Siguiente. Etnoecología, la sociología antropológica, el diálogo de saberes efectivo en la práctica, no nada más en retórica. Poder llegar a los políticos y a la normatividad, ¿no? Que así, muchos de estos ejemplos podían llegar a lo de Chinampas, el mal uso de los agroquímicos, el mal uso del nitrógeno, etc. Tiene que haber una normatividad para esto. Desarrollar proyectos productivos de largo plazo. No entendemos nada en los proyectos productivos de 2 años. No se entiende nada. Necesitamos largo plazo. Sabernos comunicar con los agricultores, y yo valoro muchísimo de esta universidad, que están haciendo un gran esfuerzo para que el purépecha siga vivo, y yo los felicito por eso. A mí, yo soy del País Vasco, y bueno, yo no hablo euskera, no hablo vasco, pero yo entiendo estos movimientos por la autonomía y sobre todo por el conservar las raíces. Yo los valoro muchísimo, y ojalá que pueda yo ver que algunos de ustedes, estudiantes, puedan en purépecha poderse comunicar con los productores y poder comunicarse también con otras comunidades que no nada más son los productores, las comunidades de consumidores, las comunidades de mujeres, las comunidades que están haciendo cuestiones de salud, de nutrición, las comunidades preocupadas por la salud de los niños, por la obesidad, las comunidades preocupadas por la agricultura campesina, por los movimientos antitransgénicos. Hay muchas comunidades por ahí, no nada más las comunidades digamos, las comunidades o localidades de productores. Intercambiar saberes de una manera sustentable. Y otra cosa muy importante, las experiencias excepcionales. Muchas veces nos quedamos en experiencias excepcionales. No nos quedemos en esas experiencias, sino tratemos de escalar esas experiencias, tratemos de llegar a más gente. Y bueno, nada más para terminar, decir que, por ejemplo, mientras nosotros estamos aquí, hay un programa de más de 650 millones, MESAGRO se llama, el programa Modernización Sustentable en la Agricultura Tradicional, que está promoviendo CIMIT y que está promoviendo también el paquetito de transgénicos de maíz, y que bueno, hace falta conocer estos programas para poder debatir estos programas de una manera digamos fundamentada. Y bueno, siguiente. Con esto me despido. Muchísimas gracias.